¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu Santo está guiando tu vida, pero no sabes cómo reconocerlo? Las señales de su presencia pueden ser sutiles, pero son increíblemente poderosas. En este video, vamos a explorar las formas en que el Espíritu Santo puede estar moviéndose en tu vida, guiando tus decisiones y mostrándote el camino correcto. Aunque a veces no es fácil notar su obra, cuando aprendemos a prestar atención, ¿todo cambia? Si has sentido alguna vez esa intuición, una paz inexplicable o esa pequeña voz interior que te empuja a tomar una acción, es muy probable que el Espíritu Santo esté trabajando en ti. Quédate conmigo para descubrir cómo reconocer esas señales y alinearte aún más con la voluntad de Dios, porque cuando el Espíritu Santo te guía, las puertas que parecían cerradas se abren y te conviertes en una persona con mayor claridad y propósito, lista para responder a su llamado en tu vida. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. De esta manera, ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con este contenido transformador. Muchas gracias. Una de las señales más claras y evidentes, mis queridos amigos, por la cual el Espíritu Santo te muestra su guía es a través de un deseo ferviente de orar y estudiar la palabra de Dios. Este deseo es la primera de las manifestaciones más evidentes de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Este impulso, que surge de un corazón transformado y anhelante, nos lleva a buscar una conexión más profunda con Dios, a medida que nos sumergimos en su verdad y nos comunicamos con Él en oración. Este deseo se convierte en una señal clara de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Tener un deseo genuino de orar y estudiar la palabra de Dios implica una búsqueda constante de intimidad con el Creador. Es un reconocimiento de que sin Él, no somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Este anhelo no es solo una obligación religiosa, sino una respuesta natural al amor y la gracia que hemos experimentado en nuestra relación con Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar. Este versículo nos recuerda que la oración debe ser parte integral de nuestra vida, no un evento aislado. El Espíritu Santo, al habitar en nosotros, nos impulsa a orar y a buscar a Dios en cada situación. Asimismo, Salmo 119, versículo 105 nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino», enfatizando la importancia de estudiar la Biblia como guía en nuestra vida diaria. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron un profundo deseo de orar y estudiar las Escrituras. Uno de los ejemplos más claros es el del rey David. En los Salmos, vemos su anhelo por la presencia de Dios y su devoción a la oración. En Salmo 42, versículo 1, David escribe, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Esta expresión de deseo muestra cómo David anhelaba la conexión con Dios, buscando refugio y sustento espiritual en la oración y la meditación en su palabra. Otro ejemplo significativo es el del profeta Daniel, quien, a pesar de las circunstancias adversas en las que se encontraba, mantenía un fervoroso hábito de oración. En Daniel capítulo 6, versículo 10, se nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. Su devoción a la oración y al estudio de las Escrituras lo fortaleció para enfrentar pruebas y persecuciones, mostrándonos que este deseo es fundamental para vivir en fidelidad a Dios. El deseo de orar y estudiar la palabra de Dios se manifiesta de varias maneras en nuestra vida cotidiana. Una de las formas más evidentes es el anhelo por pasar tiempo en oración. Podemos sentir una urgencia interna por hablar con Dios, compartir nuestras preocupaciones y buscar su dirección.
Este deseo es especialmente palpable en momentos de crisis, cuando sentimos que no podemos enfrentar las dificultades sin su ayuda. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, encontramos un nuevo amor por la lectura y el estudio de la Biblia. Versículos que antes no parecían relevantes se vuelven vívidos y transformadores. Sentimos el deseo de profundizar en su palabra, buscando entender sus promesas y principios. Esto puede llevarnos a participar en grupos de estudio bíblico, donde podemos compartir y aprender juntos. Además, el deseo de orar y estudiar la palabra también cambia nuestras prioridades. Comenzamos a ver el tiempo de oración y el estudio de las Escrituras como algo esencial para nuestra vida, en lugar de una tarea que debemos cumplir. Esto puede resultar en una reestructuración de nuestro tiempo diario, donde se le da prioridad a la comunión con Dios. El Espíritu Santo también nos confronta con nuestras debilidades y pecados, llevándonos a buscar la oración como un medio de restauración. Cuando nos sentimos convencidos de nuestras acciones, el deseo de orar se convierte en una respuesta natural, un acto de humildad en el que reconocemos nuestra necesidad de su perdón y guía. El estudio de la palabra de Dios no solo nutre nuestra alma, sino que también transforma nuestra manera de pensar. A medida que meditamos en las Escrituras, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva divina. Nuestros pensamientos, actitudes y acciones se alinean más con la voluntad de Dios, y esto se convierte en un indicador claro de la presencia del Espíritu en nosotros. El deseo de orar y estudiar la palabra de Dios es una señal clara de que el Espíritu Santo está operando en nuestra vida. Este impulso no solo nos lleva a una mayor intimidad con Dios, sino que también transforma nuestra manera de vivir, dándonos dirección y propósito. Al cultivar este deseo, no solo nos acercamos a nuestro Creador, sino que también encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Así, cuando experimentamos un anhelo constante por orar y estudiar la palabra, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está guiándonos, mostrándonos el camino hacia una vida plena en Cristo. La convicción del pecado es la segunda señal que indica la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta convicción se manifiesta como una sensación de incomodidad o un peso en el corazón cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. No se trata de una simple culpa, sino de un llamado profundo y amoroso del Espíritu Santo que nos invita a rectificar nuestros caminos y a regresar al sendero que Él ha trazado para nosotros. ¿Qué significa la convicción del pecado? La convicción del pecado es el reconocimiento interno de que hemos fallado en cumplir con los estándares de Dios. Esta experiencia se caracteriza por una sensación de incomodidad que nos mueve a reflexionar sobre nuestras acciones y a desear un cambio. Es importante entender que este sentimiento no es un castigo, sino una manifestación del amor de Dios que busca nuestra restauración. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que el Espíritu tiene la misión de revelarnos nuestras faltas para que podamos arrepentirnos y buscar la reconciliación con Dios. Esta convicción es esencial en nuestro proceso de crecimiento espiritual, ya que nos ayuda a reconocer nuestras debilidades y a buscar la fuerza que solo se encuentra en Dios. Ejemplos en la Biblia. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que experimentaron la convicción del pecado. Uno de los casos más destacados es el de David, tras su pecado con Betsabé. En 2 de Samuel capítulo 12, el profeta Natán confronta a David, revelándole su pecado. La reacción de David es un claro ejemplo de cómo la convicción del Espíritu puede llevar a un cambio de corazón. En Salmo 51, David expresa su profundo arrepentimiento y su deseo de ser restaurado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Otro ejemplo significativo es el del apóstol Pedro. Después de negar a Jesús, el relato en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62 nos muestra que al mirar a Jesús, Pedro sintió un profundo dolor y arrepentimiento. Esta convicción lo llevó a un proceso de transformación que culminó en su poderosa predicación en Pentecostés, donde miles de personas fueron impactadas por su testimonio. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida la convicción del pecado? Se manifiesta en nuestra vida de diversas maneras. Sensación de incomodidad. Uno de los signos más claros es la sensación de incomodidad que sentimos cuando actuamos de manera contraria a los principios de Dios. Este peso en el corazón puede ser sutil, pero está presente, instándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones. Anhelo de rectificación. Cuando el Espíritu Santo nos convence de un pecado, surge en nosotros el deseo de corregir nuestras acciones. Este anhelo puede manifestarse en decisiones como pedir perdón a alguien a quien hemos ofendido, reconciliarnos con una relación rota, o cambiar un comportamiento que sabemos que no agrada a Dios. Oración y confesión. La convicción del pecado a menudo nos lleva a la oración y a la confesión. En lugar de escondernos o negar nuestros errores, sentimos un impulso de hablar con Dios sobre nuestras faltas. Este acto de confesión no solo es liberador, sino que también es un paso hacia la restauración. Cambios en comportamientos. La convicción del Espíritu no solo nos hace conscientes de nuestros pecados, sino que también nos motiva a realizar cambios. Este proceso puede incluir dejar hábitos perjudiciales, buscar relaciones más saludables y vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Desarrollo de la empatía. A medida que experimentamos la convicción del pecado y el arrepentimiento, también comenzamos a desarrollar empatía hacia los demás. Al reconocer nuestras propias debilidades, nos volvemos más comprensivos y compasivos con las luchas de los demás, lo que nos lleva a una mayor disposición para ayudar y servir. Reflexión final. La convicción del pecado es una señal vital de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Nos llama a un nivel más profundo de relación con Dios y a una vida más alineada con su voluntad. Aunque puede ser incómoda y desafiadora, esta convicción es un regalo que nos permite crecer y madurar en nuestra fe. Al reconocer y responder a la convicción del Espíritu, estamos en el camino hacia la restauración y la transformación. A través de esta señal, el Espíritu Santo nos guía hacia una vida de arrepentimiento y redención, mostrándonos que a pesar de nuestras fallas, siempre hay un camino de regreso a Dios. Así, cuando sentimos esa incomodidad o peso en el corazón por nuestras acciones, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, llamándonos a rectificar nuestros caminos y a vivir en la luz de su gracia. La revelación a través de la palabra de Dios es la tercera señal de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta experiencia es cuando un versículo específico de la Biblia cobra vida, resonando en nuestro corazón y brindándonos dirección, consuelo y respuestas a las situaciones que enfrentamos. Es un momento en el que la Escritura se convierte en una guía viva, iluminando nuestro camino y nutriendo nuestra fe. Cuando hablamos de esta revelación, nos referimos a cómo el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a comprender el significado profundo de las Escrituras. No se trata solo de leer la Biblia como un texto religioso, es permitir que el Espíritu nos hable y nos muestre cómo la palabra se aplica a nuestras vidas. A veces, esto sucede durante un tiempo de oración, al asistir a un servicio o incluso al leer un versículo que hemos visto antes sin prestar atención. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Este pasaje enfatiza que la Biblia no es un libro muerto, tiene el poder de transformarnos y guiarnos. Cuando experimentamos esta revelación,
podemos ver la Escritura como un mapa que nos orienta en medio de la incertidumbre y las dificultades de la vida. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que vivieron esta revelación a través de la palabra de Dios. Uno de los más notables es el de los discípulos en el camino a Emaús. En Lucas capítulo 24, versículo 32, después de que Jesús les explica las Escrituras, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Aquí vemos cómo el Espíritu Santo puede usar la palabra para encender nuestro corazón y revelarnos verdades profundas. Otro ejemplo significativo es el de la reina Esther. En el libro de Esther, observamos cómo Dios utiliza su posición para salvar a su pueblo. En un momento crítico, ella recuerda las palabras de su primo Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther capítulo 4, versículo 14. Esta revelación le da el valor para actuar, demostrando cómo la palabra de Dios puede guiarnos en situaciones difíciles. La revelación a través de la palabra se manifiesta en nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, experimentamos una iluminación espiritual. Un signo evidente de esta revelación es la claridad que sentimos al leer un pasaje de la Biblia. Un versículo que antes no entendíamos puede cobrar significado y aplicarse a nuestra situación actual, brindándonos guía y esperanza. También podemos experimentar momentos de confirmación. A veces, el Espíritu Santo utiliza la Escritura para confirmar decisiones que hemos estado considerando. Cuando tenemos dudas sobre qué camino tomar, un versículo puede surgir y resonar en nuestro interior, dándonos la certeza de que estamos en la dirección correcta. Además, encontramos consuelo y aliento en la palabra. La revelación se manifiesta a través de la paz y el consuelo que encontramos en las Escrituras. En tiempos de angustia, un versículo puede proporcionarnos la tranquilidad que necesitamos, recordándonos la fidelidad de Dios y su promesa de estar con nosotros en medio de las tormentas. También hay momentos en que la revelación puede ser un desafío. Un versículo puede confrontar nuestras actitudes o comportamientos, impulsándonos a hacer cambios en nuestra vida. Esto es una manifestación poderosa del Espíritu Santo, que nos lleva a crecer y a ser más como Cristo. La revelación de la palabra también nos motiva a actuar. Al ver cómo Dios ha trabajado en la vida de otros a través de las Escrituras, nos sentimos impulsados a responder y vivir de manera que refleje nuestra fe. Esto puede manifestarse en un deseo de servir, dar o compartir nuestra fe con otros. Así que cuando hablamos de la revelación a través de la palabra de Dios, estamos hablando de una señal clara de que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Esta experiencia transforma la lectura de la Biblia en un diálogo personal con Dios, donde su voz se hace audible y relevante para nosotros. Cada vez que un versículo cobra vida y nos habla directamente, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está guiándonos y revelándonos la verdad. En definitiva, mantengámonos abiertos a esta revelación divina, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso del camino. Dios está continuamente comunicándose con nosotros, ofreciéndonos dirección y esperanza a través de su palabra. Por lo tanto, busquemos esa conexión y estemos atentos a cómo el Espíritu nos habla a través de las Escrituras. La intercesión del Espíritu Santo es la cuarta señal de su presencia en nuestra vida. Es una manifestación profunda que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más difíciles y vulnerables, no estamos solos. El Espíritu Santo actúa como nuestro defensor, intercediendo por nosotros ante Dios, especialmente cuando no tenemos las palabras adecuadas para expresar nuestras necesidades o deseos. Esta intercesión no solo nos fortalece, sino que también nos ayuda a conectarnos más profundamente con el Creador.
Cuando hablamos de la intercesión del Espíritu Santo, nos referimos a su papel como nuestro abogado y mediador. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta hermosa verdad nos asegura que incluso cuando estamos abrumados por la vida, el Espíritu está ahí, llevando nuestras preocupaciones y anhelos ante el trono de Dios. La intercesión del Espíritu Santo es especialmente significativa en momentos de debilidad. Todos enfrentamos situaciones en las que nos sentimos perdidos o incapaces de orar. Puede ser que estemos atravesando una crisis, lidiando con el dolor de una pérdida o enfrentando decisiones difíciles. En esos momentos, el Espíritu Santo se hace presente de una manera tangible, ayudándonos a llevar nuestras cargas ante Dios. Un ejemplo poderoso de esta intercesión se encuentra en la vida de Jesús mismo. En Lucas capítulo 22, versículo 44, leemos que en el jardín de Getsemaní, Jesús estaba tan angustiado que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En medio de su lucha, el Espíritu Santo estaba presente, intercediendo por él y fortaleciendo su voluntad para cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Este acto de intercesión resalta la importancia de depender del Espíritu, especialmente cuando nos sentimos sobrepasados. Otra manera en que esta intercesión se manifiesta en nuestra vida es a través de la oración. A menudo, cuando oramos, nos encontramos con limitaciones en nuestras palabras o entendimiento. Es aquí donde el Espíritu Santo interviene, llevando nuestras oraciones al corazón de Dios. Esta intercesión puede no ser audible para nosotros, pero es poderosa. Muchas veces, al final de una oración, podemos sentir una paz profunda, como si algo se hubiera movido en el ámbito espiritual. Esa es la obra del Espíritu Santo, intercediendo y conectando nuestros corazones con el de Dios. Además, la intercesión del Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra vida diaria a través de la comunidad. A menudo, otros creyentes son guiados por el Espíritu a orar por nosotros en momentos en que no sabemos que necesitamos apoyo. La intercesión puede ser tan simple como un mensaje de un amigo preguntando cómo estamos, o una oración levantada por alguien que siente la carga de nuestro corazón. Estas acciones reflejan la obra del Espíritu en el cuerpo de Cristo, uniendo nuestras vidas en la intercesión mutua. La intercesión del Espíritu Santo también puede llevarnos a la acción. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, podemos sentir un impulso a interceder por otros. Este deseo de orar por las necesidades de los demás es un signo de que el Espíritu está operando en nosotros. A menudo, cuando sentimos la urgencia de orar por alguien, es el Espíritu Santo quien nos mueve a hacerlo. Nos sentimos llamados a levantar a esa persona en oración, a ser un instrumento de su amor y cuidado en sus vidas. Finalmente, la intercesión del Espíritu Santo es un recordatorio de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A través de su intercesión, somos guiados hacia su voluntad y propósito. Cuando permitimos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, nos abrimos a una vida de fe más profunda, donde cada oración se convierte en una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. En resumen, la intercesión del Espíritu Santo es la cuarta señal de su presencia en nuestras vidas. Es un regalo divino que nos permite experimentar una conexión más profunda con Dios, incluso en nuestras debilidades. A través de su intercesión, encontramos consuelo, fortaleza y dirección. Al reconocer esta obra del Espíritu en nosotros, podemos estar seguros de que en cada momento, Él está con nosotros, guiándonos y apoyándonos en nuestro caminar de fe.
La convicción y corrección es la quinta señal de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios que nos ayuda a crecer y madurar en nuestra fe. En lugar de ser un simple sentimiento de culpa, la convicción que el Espíritu Santo nos trae es un acto de amor y guía, diseñado para llevarnos a un lugar de transformación y renovación. Cuando hablamos de la convicción del Espíritu Santo, nos referimos a esa sensación profunda y persistente que sentimos en nuestro corazón cuando hemos fallado o hemos tomado decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no es para condenarnos, sino para hacernos conscientes de nuestras acciones y guiarnos hacia un cambio positivo. Un ejemplo poderoso de esta convicción se encuentra en la vida de David. En 2 de Samuel capítulo 12, el profeta Natán confronta a David por su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. A través de esta confrontación, David siente una profunda convicción y se da cuenta de su error. En el Salmo 51, vemos su arrepentimiento y su deseo de ser renovado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta experiencia muestra cómo la convicción del Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar de reflexión y restauración. La convicción y corrección se manifiestan en nuestras vidas de varias maneras. Primero, podemos experimentar un sentido de incomodidad después de haber hecho algo que sabemos que no es correcto. Este peso en nuestro corazón es el Espíritu Santo llamándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y considerar cómo podemos rectificarlas. Es un recordatorio de que Dios se preocupa por nosotros y desea que vivamos de acuerdo con su voluntad. Otro aspecto de esta señal es la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la verdad en nuestras decisiones diarias. Cuando estamos enfrentando una elección, puede que sintamos una paz al seguir un camino o una inquietud al tomar otro. Este discernimiento es una manifestación de la convicción del Espíritu, guiándonos hacia lo que es correcto y bueno para nuestras vidas. Además, la convicción y corrección a menudo se presentan a través de la enseñanza y el consejo de otros creyentes. Puede ser que alguien nos hable con amor y claridad, señalando áreas en nuestras vidas que necesitan ajuste. Este tipo de corrección no debe verse como un ataque, sino como una forma en que el Espíritu Santo trabaja a través de la comunidad para guiarnos hacia la verdad. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice, «El hierro se afila con hierro, y el hombre afila el rostro de su amigo». Esto significa que el consejo y la corrección son herramientas que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. También es importante recordar que la convicción del Espíritu Santo no es un fin en sí misma, sino un medio para un propósito mayor, nuestro crecimiento espiritual. Al permitir que el Espíritu nos convenza y nos corrija, estamos abiertos a experimentar un cambio genuino en nuestras vidas. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para nuestro desarrollo como seguidores de Cristo. Además, la convicción puede llevarnos a buscar la oración y el arrepentimiento. Cuando somos conscientes de nuestras faltas, el impulso del Espíritu nos mueve a confesar y buscar la restauración. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este acto de confesión es liberador y es un paso crucial en el proceso de sanación y transformación. Es natural que algunos de nosotros sintamos resistencia a la convicción del Espíritu. A menudo, podemos caer en la trampa de justificar nuestros errores o ignorar esa voz interna que nos llama a la reflexión. Sin embargo, es vital entender que esa incomodidad es un regalo que nos permite crecer.
Al abrirnos a la convicción, estamos dando paso a la corrección, y esto nos lleva a una vida más alineada con el propósito de Dios. La convicción y corrección también nos ayudan a desarrollar una sensibilidad hacia el pecado, no solo en nuestras vidas, sino también en el mundo que nos rodea. A medida que nos permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, comenzamos a notar las injusticias y las luchas de los demás. Esta sensibilidad nos impulsa a actuar con amor y compasión, buscando ayudar a quienes necesitan una mano amiga y un mensaje de esperanza. En resumen, la convicción y corrección son la quinta señal de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lejos de ser un motivo de culpa, la convicción es un acto de amor que nos invita a la reflexión y al crecimiento espiritual. Al permitir que el Espíritu nos convenza y nos corrija, estamos abriendo la puerta a una vida transformada, llena de propósito y alineada con la voluntad de Dios. Al final, reconocer esta obra del Espíritu en nosotros no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, reflejando la luz de Cristo en el mundo. Continuamos con la sexta señal de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la dirección y el consuelo que encontramos a través de la lectura de la Biblia. Este es un aspecto fundamental, ya que nos muestra cómo Dios se comunica directamente con nosotros en los momentos en que más lo necesitamos. Cuando hablamos de dirección y consuelo, nos referimos a ese momento en que abrimos la palabra de Dios y de repente, un versículo cobra vida, hablando directamente a nuestra situación. Es como si Dios estuviera susurrando palabras de aliento y guía, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas y que Él está presente para brindarnos dirección en el camino que debemos seguir. Imaginen un momento en sus vidas en el que se sintieron perdidos, sin saber qué decisión tomar o cómo enfrentar un desafío. En esos momentos de incertidumbre, al abrir la Biblia, pueden encontrar un pasaje que resuena en su corazón. Tal vez es un versículo que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, Isaías capítulo 41, versículo 10. Al leerlo, ese mensaje de consuelo y dirección se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La lectura de la Biblia se transforma en un canal de comunicación entre nosotros y Dios. Él utiliza su palabra para guiarnos, recordándonos su promesa de estar con nosotros en cada situación que enfrentamos. No solo encontramos dirección, sino que también recibimos el consuelo que nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. Un ejemplo poderoso de esta dirección y consuelo se encuentra en el relato de la vida de Job. Job enfrentó pérdidas devastadoras, sufrimiento y la sensación de abandono. A pesar de su dolor, Job mantuvo su fe y buscó respuestas a través de su relación con Dios. En medio de su angustia, encontramos momentos en que se aferró a la palabra de Dios y encontró consuelo en sus promesas, lo que lo ayudó a perseverar. Este relato nos enseña que incluso en nuestras pruebas más difíciles, la lectura de la Biblia puede proporcionarnos la claridad y el consuelo que necesitamos. Además, esta señal se manifiesta en nuestra vida diaria cuando experimentamos una conexión más profunda con Dios a través de su palabra. Al leer y meditar en las Escrituras, empezamos a notar cómo las enseñanzas y los principios bíblicos se entrelazan con nuestras experiencias. Por ejemplo, en momentos de ansiedad, podemos recurrir a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que nos recuerda que no debemos preocuparnos por nada, sino que debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Estas palabras son un recordatorio tangible de que Dios está en control y nos ayudan a liberar nuestras cargas a sus pies. Es importante destacar que este proceso no es solo un acto mecánico de leer palabras en una página. Se trata de una relación viva y activa con Dios.
A medida que profundizamos en la palabra, el Espíritu Santo nos revela verdades que antes no habíamos considerado. Un versículo puede resonar en nosotros de maneras que nunca imaginamos, y ese es el poder del Espíritu en acción. Nos guía a encontrar respuestas a preguntas que nos han estado atormentando y a descubrir un propósito renovado en nuestras vidas. Esta señal también se refleja en el deseo de compartir la sabiduría que encontramos en la Biblia con otros. Cuando experimentamos la dirección y el consuelo que la palabra de Dios proporciona, sentimos un impulso natural de compartirlo. Ya sea a través de conversaciones con amigos, participando en grupos de estudio bíblico o incluso en las redes sociales, esta conexión con Dios se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad en nuestras vidas. La dirección y el consuelo que encontramos en la lectura de la Biblia son cruciales, especialmente en tiempos de dificultad. Es en esos momentos de incertidumbre, cuando el camino parece oscuro, que podemos acudir a las Escrituras y encontrar luz. Dios nunca nos abandona y siempre está dispuesto a guiarnos. Su palabra es un regalo que nos permite discernir su voluntad y recibir el consuelo que solo Él puede proporcionar. Así que amigos, cuando enfrentemos momentos de incertidumbre, recordemos que la Biblia es más que un libro, es una fuente de dirección y consuelo. Al abrirla y permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos acercamos a Dios y encontramos la guía y la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Esto es una señal clara de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, guiándonos en nuestro viaje espiritual y brindándonos la certeza de que nunca estamos solos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las señales de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos explorado cómo Él nos guía a través del deseo de orar y estudiar su palabra, la convicción del pecado que nos llama a corregir nuestros caminos, la revelación que encontramos en las Escrituras, la intercesión que nos fortalece en nuestras debilidades y la dirección y consuelo que nos brindan claridad y paz en momentos de incertidumbre. Cada una de estas señales es un recordatorio poderoso de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Nos muestran que no estamos solos en nuestras luchas y que a través del Espíritu Santo, tenemos un guía amoroso y constante que nos acompaña en nuestro camino. La lectura de la Biblia se convierte en un canal vital de comunicación, brindándonos la dirección y el consuelo que tanto necesitamos. Quiero animarlos a que sigan buscando y profundizando en su relación con Dios. Abran sus escrituras, oren y permitan que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Recuerden que aunque la vida esté llena de desafíos y momentos de incertidumbre, siempre hay esperanza y dirección en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre las señales del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que estas palabras les hayan inspirado y alentado. Les invito a seguir explorando su fe, compartiendo su experiencia con otros, y buscando siempre esa conexión con Dios que nos transforma y nos guía. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo la importancia de identificar las señales de ser un elegido y cómo la oración puede transformar nuestras vidas y las de nuestras familias. Cada me gusta y cada comentario nos motiva a continuar con esta misión. Hasta la próxima, y que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Nos vemos.